Bienvenida, general. El Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar en Hidalgo, a través de su Jefatura de Servicios de Atención a la Salud y bajo la coordinación de su Departamento en Epidemiología, agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a esta sesión virtual de capacitación con el tema Atención del dengue del primer y segundo nivel de atención, dirigido a las y los profesionales de la salud. Para dar inicio con nuestras intervenciones, es un gusto presentar a la doctora María Concepción Carmona Ramos, jefa de Servicios de Atención a la Salud, quien comparte un mensaje de bienvenida y los objetivos de esta capacitación. Bien, pues bienvenidas todas y todos a este curso virtual que estaremos llevando a cabo en un tema que es de gran relevancia, que tiene que ver con la preparación como sistema de salud para uno de los daños que está acaeciendo hoy en día al mundo, a los países de América Latina, a México y bueno, por supuesto, nuestro estado de Hidalgo no es la excepción. Dengue es uno de los daños a la salud que si bien de manera histórica, tetraanualmente, teníamos un incremento de los casos de dengue, hablando como año epidémico, en los últimos años y después de la pandemia, esta forma epidemiológica se ha modificado. Hoy en día, desde el año 2023, se ha observado un incremento importante en el número de casos de dengue. Si bien el año pasado justamente este incremento no fue tan exponencial para el caso de Hidalgo, sí compartirles que veníamos visualizando epidemiológicamente que 2024 sería un año atípico, un año donde habría un incremento de casos de dengue en nuestro estado de Hidalgo y que, bueno, evidentemente tenemos que prepararnos para ello. Ya desde el pasado mes de abril, en el estado, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, que es liderado por nuestro titular, el doctor Felipe Arreola Torres, se llevó a cabo el primer seminario interinstitucional para la prevención y el control de dengue. El objetivo es justo que nos preparemos para que demos respuesta a la atención que se requiere bajo dos grandes aristas. Una, reconocemos, insisto, que la situación epidemiológica hoy en la entidad cada vez tendrá un número mayor de casos de dengue. Tan es así que, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, en el último comunicado del día 28 de junio, nos señala que hay un incremento comparado con el año 23 en los países de las Américas de más del 230%. Pero si hacemos una comparativa de los últimos 5 años, este incremento es de más del 450% en los casos que se han presentado. En este momento, Hidalgo, en todas las instituciones de nuestro sistema de salud, pues está acumulando un poco más de 120 casos ya para la última semana epidemiológica. Y esto también se traduce en que recordemos que en cuanto más tenemos serotipos circulantes, pues hay un riesgo mayor de que el estado clínico de las personas que se infectan pues sea mucho más crítico. De tal suerte que hoy en día en el estado de Hidalgo tenemos la circulación de los 4 serotipos de dengue, lo que también nos condiciona a un mayor riesgo, no solo epidemiológico, sino clínico en la atención. De tal suerte que, insisto, la intención de este curso, y agradezco que se conecten y les voy a agradecer aún más que estemos atentos a estas sesiones que a través de nuestros especialistas clínicos se estarán otorgando, para que nos quede muy claro los conceptos clínicos, primero, de identificación de un caso probable de dengue. Segundo, de una vez que estemos frente al paciente, ¿cómo debemos de actuar? ¿Qué debemos de tener en cuenta para sospechar de que este paciente tiene ya un signo de alarma que nos tiene que hacer reaccionar de manera oportuna primero y correcta en su atención? Y que también contemos con los insumos necesarios para ello. No necesariamente un paciente con dengue que tenga una hemoglobina menor de 7 requiere una transfusión.
El manejo clínico que hoy aprenderemos, que estaremos aprendiendo a través de nuestros expertos clínicos, tiene que ver con un manejo de los líquidos de ese paciente y sobre todo, importante, la vigilancia estrecha de datos que parecieran ser tan sencillos o tan simples como el que esté o no tolerando la vía oral para la toma de una decisión trascendente en la referencia a un segundo nivel de estos casos. Por eso es que insisto en esta necesidad de prepararnos, sobre todo en tener estos conocimientos y que si bien es inminente con las lluvias que estamos teniendo, que incremente la población del mosco, que si ya hay serotipos circulantes, incremente también el número de casos probables de dengue. Pero lo más importante es que aunque tengamos casos, estos no lleguen a la hospitalización o que si lleguen tengan la mejor atención para que no tengamos que lamentar ni un solo deceso por esta causa. Estas acciones están en las manos de todas y todos. Desde lo que nos toca a través del nivel estatal se está llevando a cabo. También, reitero, la siguiente vertiente tiene que ver con acciones comunitarias que también ya estamos promoviendo, pero gran parte de las acciones que toca desde la trinchera cada uno, ahora en la trinchera de ustedes, en la atención clínica, es tener las competencias y herramientas necesarias para la atención de estos pacientes. Yo los invito a seguir este curso de manera puntual, de manera precisa, atendiéndolo en este contexto para que todas y todos sumemos a que el daño a la salud denominado dengue sea de menor impacto para la población hidalguense. Muchas gracias. Presentando la ponencia Atención del dengue en el primer y segundo nivel de atención, doctor Luis Alberto Telles Vaca. En este momento, me permito compartir su semblanza profesional. Doctor Luis Alberto Telles Vaca, médico especialista en medicina interna con subespecialidad en infectología. Formado en el Hospital General de México, actualmente está adscrito al Servicio de Infectología y Epidemiología Hospitalaria en el Hospital General Pachuca. Excelente día a todos. El día de hoy vamos a revisar el tópico de dengue. Soy el doctor Luis Alberto Telles Vaca, adscrito a Infectología en el Hospital General Pachuca. Bueno, la intención es revisar el panorama global, cómo han ido en incremento los casos, tanto que se vuelve una alerta de salud pública. El abordaje clínico vamos a intentar ejemplificar 3 casos, dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave, para la toma de decisiones oportunas y correctas, y vamos a finalizar con conclusiones. Es importante dentro del panorama global destacar los factores de expansión de esta enfermedad transmitida por vector, y esto implica encontrar el vector en zonas donde previamente no había, y el aumento de casos o incluso reporte de casos donde previamente no se reportaban. Esto se debe a ciertos factores, específicamente al cambio climático. Este incremento en la temperatura está colaborando para un aumento en la incidencia de este tipo de enfermedades, junto con otras por bacterias originadas en agua, etcétera. El crecimiento demográfico, la movilidad humana, el fenómeno migratorio que tenemos específicamente en América Latina, y la urbanización. Como podemos ver en el mapa, está incrementando los territorios con un excepcional a la baja de áreas verdes, así como un incremento en la temperatura o cambio en el clima, específicamente del territorio árido. Entonces, estos factores contribuyen a un aumento de la incidencia de dengue en zonas no endémicas y a su vez está permitiendo la circulación de diferentes serotipos. Esto es de trascendencia en salud pública porque al circular diferentes serotipos, esto incrementa el número de personas susceptibles. Aunque tengas inmunidad para un serotipo, si están circulando más de un serotipo, te vuelves susceptible a una infección secundaria, y las infecciones secundarias sabemos que incrementan el riesgo o la probabilidad de una presentación de dengue grave. Esto por la reintroducción o el reemplazo de serotipos. Entonces, no podemos dejar de lado este impacto del calentamiento global, urbanización, movilización, que está haciendo que veamos casos de dengue no solo exponencialmente aumentados,
sino también en zonas donde previamente no se reportaba. Y este es nuestro panorama actual, ¿no? La OMS y la OPS reportan un crecimiento exponencial en el 2024 y tómense en cuenta que llevamos un semestre del 2024 y ya rebasamos el histórico en todos los años de casos registrados en un año. Estos hallazgos pues culminan en 4.858.058 casos confirmados, de los cuales dengue grave son 10.205. Ya llevamos 4.822 muertes por dengue, esto en la región de las Américas. Entonces estamos ante un fenómeno global importante, algo de trascendencia en salud pública, y tal vez tenemos que considerar, como lo comentábamos hace rato, la circulación de los 4 serotipos al mismo tiempo en regiones tales como nuestro país. En México se están reportando circulación simultánea de los 4 serotipos de dengue, lo que implica pues mayor número de casos y mayor riesgo de dengue grave. Hablando específicamente de México, para la semana 23, que es lo que tenemos el registro más reciente, ya se reportaron 83.997 casos. Esto representa un incremento del 241% comparado con el 2023 y un 357% más con respecto al promedio en los últimos 5 años. Los estados que más están reportando casos activos son Guerrero, Tabasco, Quintana Roo, y nosotros podemos ver en la línea roja cómo estamos muy por encima del promedio de casos del 2023 y de los años previos. Entonces, esto es algo de relevancia, es algo que implica estar preparados. En Hidalgo específicamente, bueno, pues no somos la excepción. Ahí podemos ver en la parte inferior derecha de la pantalla el canal endémico de dengue, donde nos colocamos desde hace ya varias semanas epidemiológicas en una zona de epidemia. Estamos registrando un incremento importante de los casos en nuestra región y los principales municipios que están reportando casos activos de dengue, pues es Atlapesco, es Huautla, Huautla de Reyes, Jaltocán, San Felipe Orizatlán, Zimapán, ¿no? Y Huehuetlán. Entonces, son regiones que ahorita tienen endemicidad de dengue y las tenemos que considerar si alguno de nuestros pacientes ha estado o ha viajado a esas regiones. A manera de introducción, pues tenemos que hablar que el dengue se transmite por un vector. Este vector es el mosquito Aedes aegypti. Tenemos 4 serotipos de dengue, del 1 al 4. Y afortunadamente el 60 al 80% de las infecciones pasarán asintomáticas o subclínicas. Solamente 2 al 5% progresarán a dengue grave, principalmente si están asociados a signos de alarma. Ahorita vamos a definir cuáles son estos signos, y una media de letalidad del 5%. Dentro de este 5%, la letalidad, es decir, las muertes por dengue, están asociadas a un retraso en el diagnóstico, a un retraso en el reconocimiento del estado de choque, a una subestimación del riesgo de pacientes con comorbilidades y a que se deban a infecciones secundarias. Estos son los factores de riesgo para morirse por dengue. Aparte, este estudio me parece sumamente interesante, donde se hizo un análisis de las muertes por dengue de diciembre del 2018 a junio del 2016, y los datos se interpretan de la siguiente manera. El 21% de las defunciones por dengue ocurrieron en las primeras 2 horas posteriores al ingreso. ¿De qué nos habla esto? Bueno, pues referencias no oportunas, mala reanimación previo al traslado, ¿no? Traslados no seguros en ambulancias que no son de terapia intensiva, en el caso de un paciente con dengue grave, ¿no? Y este otro dato es fuertísimo, el 62% de las defunciones por dengue ocurrieron en las primeras 24 horas posteriores al ingreso. O sea, de todas maneras hay un factor hospitalario donde si los pacientes llegan gravemente enfermos, la estandarización de protocolos disminuye la mortalidad, y aquí nos señala eso, ¿no? Más de la mitad de las muertes en las primeras 24 horas no se lograron prevenir con reanimación inicial. Este es otro dato contundente. Aquí tenemos que el 42% de las muertes que ocurrieron posteriores al ingreso fueron en el turno nocturno, lo cual nos hace reflexionar sobre la continuidad de los cuidados, el personal que debe de haber en todos los turnos, capacitado, competente, y los insumos. También otro dato del
que el 90% de las muertes ocurrieron en las primeras 24 horas, se registraron de las 6 p.m. a las 7 a.m., ¿no? Entonces, esto nos hace reflexionar a todo lo que tenemos que garantizar para la atención de estos pacientes en este incremento histórico de los casos en nuestra región. Aquí hay otros datos contundentes. El 32% falleció el fin de semana, en los turnos de fin de semana, viernes, sábado, domingo. Y encontramos de las muertes que ocurrieron 24 horas posteriores al ingreso, también un número importante en estos turnos especiales. Entonces, es cierto, hay la OPS lo difunde así, hay dos realidades a veces dentro de un mismo hospital. En la mayor parte del porcentaje de defunciones por dengue se dieron en los turnos nocturnos de 6 p.m. a 7 a.m. Entonces, es algo que tenemos que considerar desde la dirección, gestión de recursos para garantizar la continuidad en el tratamiento de estos pacientes. Entonces, eso va a implicar pues que todos estemos capacitados, todos, desde el primer contacto hasta los intensivistas, ¿no? Es importante reconocer estos datos de alarma, explorar a los pacientes con estrategias que nos indiquen el estado de perfusión, el riesgo de sangrado y sobre todo la identificación de signos de alarma que nos permitan tomar decisiones oportunas. Esa es la finalidad de esta plática. Entonces, vamos a empezar por la definición. Cualquier persona que vive o haya viajado en los últimos 14 días a una zona con transmisión de dengue y que presente fiebre aguda de 2 a 7 días de evolución, con 2 o más de las siguientes manifestaciones: náusea o vómito, exantema maculopapular, cefalea característicamente frontal con dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, petequias y una prueba de torniquete positivo con leucopenia progresiva. La combinación de estos datos nos va a dar dengue hasta no demostrar lo contrario. Y se considera caso sospechoso a todo niño que reside o haya viajado en los últimos 14 días en una zona de transmisión con dengue y tenga un cuadro febril agudo. Ellos sabemos que a lo mejor no nos van a manifestar más que la intolerancia a la vía oral y la irritabilidad, y entonces lo tendríamos que considerar dengue hasta no demostrar lo contrario. Entonces, ya con esta definición, el siguiente paso es evaluar sistemáticamente si el paciente presenta o no presenta signos de alarma. Los signos de alarma están en el recuadro de en medio, que es dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente e incoercible, acumulación de líquidos, ascitis, derrame pleural pericárdico, sangrado de mucosas, letargo, irritabilidad en el caso de los niños o adultos mayores, hipotensión postural, hepatomegalia mayor de 2 centímetros y aumento progresivo del hematocrito. Aquí destaco estos 3 datos: el letargo, irritabilidad en los niños o ancianos y el vómito persistente e incoercible son criterios inmediatos de hospitalización y evaluación ya mediante laboratorio, y la respuesta a la reanimación inicial van a ser los criterios que vamos a tomar en cuenta para su referencia oportuna a un segundo o un tercer nivel. Y dengue grave, que en teoría estos son los que entran o deberían de ser referidos a terapia intensiva, pues es ya un estado de choque debido a la extravasación por el dengue, o bien un sangrado grave, por ejemplo, hematemesis, melena, metrorragia, sangrado del sistema nervioso central, o bien un compromiso orgánico, ¿no? Daño hepático importante con transaminasas, específicamente ALT arriba de 1000, lesión renal progresiva, trastornos en el sistema nervioso central, dolor torácico y que esto se aumente la sospecha de miocarditis u otros órganos. Entonces, ya evaluando estos datos característicos, pues nosotros vamos a poder clasificar en los pacientes para la toma de decisiones. El grupo A, por lo regular, son pacientes que toleran líquidos por vía oral, orinan una vez al menos cada 6 horas, no tienen enfermedades ni condiciones asociadas, y algo muy importante, no tienen riesgo social. ¿A qué se refiere eso específicamente? Al acceso efectivo a la salud, que puedan trasladarse inmediatamente a atención médica y que no tengan limitaciones al respecto. De lo contrario, pues tendremos que considerar su vigilancia en una clínica de dengue o bien en un hospital. Este grupo de pacientes que no tienen comorbilidades, que afortunadamente están tolerando la vía oral y que únicamente presentan los datos propios de la enfermedad por dengue, fiebre, cefalea, pues se pueden manejar con paracetamol, hidratación oral y vigilancia en el hogar,
con citas subsecuentes en las diferentes fases que en un momento vamos a analizar. El grupo B1 son pacientes con dengue sin signos de alarma, pero que presentan alguna condición asociada, por ejemplo, menores de 1 año, mayores de 65, obesidad mórbida, hipertensión arterial, diabetes descontrolada, asma, daño renal, enfermedades hemolíticas, hepatopatía crónica, enfermedad ulceropéptica ya documentada o gastritis ya documentada, que estén en tratamiento con anticoagulantes, entre otros. O bien que presenten riesgo social, que el paciente viva solo, que viva lejos, no tenga atención, acceso efectivo a la salud, viva en una zona marginada donde no hay transporte o en pobreza extrema. Este tipo de pacientes se les debe concientizar que puede evolucionar a enfermedad grave y entonces tendríamos que hacer un seguimiento más estrecho. Algunos países lo hacen mandando personal a su casa diariamente cuando esto es factible, de lo contrario pueden llegar a requerir observación y atención en un hospital o unidades por dengue. Cuando ya tenemos la combinación de estas condiciones asociadas con dolor abdominal, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, letargo, irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia o aumento progresivo del hematocrito, ya lo consideramos un grupo B2 y todos ellos se hospitalizan, ¿no? Ojo, tampoco tenemos que sobreestimar la enfermedad. Algunos pacientes pueden tener dolor abdominal, pero toleran la vía oral, son capaces de hidratarse, de moverse, no tienen datos de sangrado, hipotensión, fuga a tercer espacio, pueden manejarse en casa con un seguimiento puntual cada 24 o 48 horas. Pero si tienen condiciones asociadas comentadas, más cualquiera de estos datos, pues tendríamos idealmente que vigilarlos en un hospital o una unidad por dengue, ya que seguramente requerirán reanimación con líquidos intravenosos. Y está el grupo C, que estos deben de ser remitidos a unidades de cuidados intensivos que presenten ya choque o dificultad respiratoria por la misma extravasación a pulmones, que tengan sangrado grave, compromiso orgánico. Ellos no solo requieren en el hospital, sino requieren ser referidos a unidades de cuidados intensivos. Entonces, ¿por qué? ¿En qué momento tenemos nosotros que reevaluar a nuestros pacientes? Debemos de conocer que el cuadro clínico se divide en 3 fases. Hay una fase febril que por lo regular dura de 4 o hasta 7 días, ¿no? Y en el momento de la defervescencia inicia la fase crítica. No todos los pacientes evolucionan de esta manera secuencial, así febril, crítica y luego recuperación, no. Algunos pacientes de la fase febril pasan a la fase de recuperación. Ahorita vamos a ver cuáles son los criterios para considerar esta variable, pero tenemos que tener consciente que hay una fase crítica que inicia con la defervescencia y nosotros tenemos que volver a revisar a estos pacientes porque ahí está incrementado el riesgo de choque u hemorragia. Y esto es debido a la cinética de la replicación del propio virus. En los primeros días, la carga viral aumenta exponencialmente a través de los ganglios linfáticos y tenemos este estado de viremia que por lo regular dura de 3 a 4 días, donde nosotros producimos estos anticuerpos IgM que se hacen positivos después del 4º o 5º día y subsecuentemente podemos mejorar, o bien en este intervalo entre el día 5 y 7 podemos tener la fase crítica, donde podemos encontrar las manifestaciones más grandes de la enfermedad por dengue. También es importante tener en consideración el periodo de incubación, que va de 4 a 10 días. Todos los pacientes que hayan estado en una zona con transmisión activa de dengue con este periodo de incubación, pues los debemos de considerar dengue hasta no demostrar lo contrario. Entonces, el cuadro clínico es muy característico en cada fase. En la fase febril, pues va a ser fiebre persistente, ondulante, cefalea retroocular, esta cefalea frontal, retroocular, que se exacerba el movimiento ocular, la náusea, el vómito, rash maculopapular, podemos encontrar eritema facial, petequial o inyección conjuntival, mialgias, artralgias y leucopenia progresiva. Muchos médicos le toman una citometría hemática a estos pacientes y se espantan porque tienen 1000 leucos, linfopenia, neutropenia, más la trombocitopenia. Muchos pueden llegar a confundir el diagnóstico de dengue, que es agudo, es inmediato en una persona previamente sana,
con leucemias o algunas otras manifestaciones hematológicas. Siempre hay que hacer diagnóstico diferencial, pero en el contexto epidemiológico en el que estamos, la primera posibilidad va a ser dengue si viene o tuvo contacto en una zona de transmisión activa. Subsecuente viene la fase crítica, que coincide con la de efervescencia. Esto es muy importante porque muchas veces los pacientes lo subestiman, dicen, ya se me quitó la fiebre, ya voy a empezar a mejorar. Se levantan y tienen lipotimia, eso es un dato grave y hay que internarlos, ¿no? Esto es subsecuente a la fuga capilar, esto provoca hipotensión, estado de choque, insuficiencia respiratoria, sangrado, trombocitopenia e involucro orgánico, ¿no? La única defunción que tenemos en el estado, tuve la oportunidad de sesionarle y fue una paciente que en estos primeros 5 días desarrolló dolor torácico progresivo que provocó disnea, la internaron en un hospital fuera del estado, no se hizo un protocolo adecuado y la gran sospecha fue que hizo miocarditis, que eso es algo que tenemos que evaluar. La fase de recuperación viene después, el marcador principal es el incremento de plaquetas, cuando vemos que las plaquetas empiezan a elevarse, eso ya nos indica que estamos en la fase de recuperación. Los signos vitales se normalizan. Otro dato muy importante es el regreso del apetito. Los pacientes empiezan a comer mejor, tienen hambre, ¿no? Toleran ya todos los alimentos. Eso combinado con el incremento de plaquetas, pues ya nos permite incluso valorar su egreso. Y ya obviamente bioquímicamente y clínicamente ya no hay alteraciones hemodinámicas y tenemos documentado que ya no hay falla orgánica, ¿no? Entonces, el abordaje que yo propongo y que propone la OPS es el siguiente. Nos vamos secuencialmente por pasos. En el paso 1 tenemos que identificar el caso sospechoso, sospecharlo, evidentemente, hacer el diagnóstico diferencial también con otras enfermedades febriles exantemáticas, principalmente en regiones donde circulan simultáneamente Zika, chikungunya, por poner esos ejemplos, y mandar las pruebas, ¿no? Toda persona que esté en estas zonas de transmisión en los últimos 14 días y que presente fiebre aguda con náusea, exantema, mialgia, cefalea, petequias, leucopenia, debemos de hacerle un protocolo de dengue hasta no demostrar lo contrario. El paso 2, pues tenemos que intentar establecer con base en el interrogatorio y los hallazgos si nos encontramos en fase febril, crítica y de recuperación. Esto nos va a permitir planificar cuántas revisiones subsecuentes tenemos que hacerle a los pacientes y cuando ya entramos en fase de recuperación y ya podemos egresar al paciente, ¿no? Entonces, para ello necesitamos verificar signos vitales, presión del pulso, llenado capilar, la uresis, ¿no? Y tener en consideración el choque oculto o choque compensado. Ahorita vamos a hablar más al respecto. Identificar datos de alarma o bien condiciones asociadas que pongan en riesgo a estos pacientes y, evidentemente, descartar signos de choque, compromiso orgánico, dificultad respiratoria en la fase crítica. Una vez que hacemos esto, pues clasificamos a nuestro paciente y vamos a tomar de una manera más estandarizada la decisión de mandarlo a casa con vigilancia estrecha, o bien de ingresarlo a un hospital para la reanimación inicial, o bien alistar su referencia oportuna, óptima en una ambulancia de cuidados intensivos, previa reanimación para mejorar las condiciones y un traslado seguro de este paciente a una unidad de cuidados intensivos. El paso 4 es las intervenciones que tenemos que hacer. Aquí destaco en el grupo C la necesidad de estabilizar estos pacientes. Muchos de los pacientes que no se estabilizan previo a su traslado, por eso se mueren en las primeras 2 horas, ¿no? Vimos ese dato tan importante y una vez estable ya se puede transferir hacia una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Debemos de ser cautelosos. Hay laboratorios clave que ahorita vamos a ir desglosando, específicamente el hematocrito, porque nos va a permitir tomar decisiones específicas en aquel paciente que no responde a nuestra reanimación inicial y sería la única variable que modificaría nuestro tratamiento. Fuera de eso, el no tener laboratorios, pues no nos va a cambiar la conducta de tratamiento. Eso, no es un pretexto para no iniciar una reanimación hídrica adecuada, una evaluación de la respuesta a estos líquidos y subsecuentemente hacer un traslado seguro. Y el paso 5, bueno, pues epidemiológicamente ya vimos que es de suma importancia tener todos estos datos epidemiológicos que nos permiten definir regiones en riesgo, regiones
con transmisión activa, que nos permitan capacitar y poner atención desde el primer nivel de atención, segundo y etcétera, en estas regiones donde estamos viendo incremento de casos. Entonces, la notificación epidemiológica es fundamental, el estar coordinados con nuestra red de laboratorios estatales de salud pública es fundamental, y estar notificando todos los casos sospechosos y subsecuentemente los confirmados es de vital importancia. Aquí es importante destacar que incluso en la fase febril nosotros podemos encontrar en pacientes susceptibles. Afortunadamente no es la regla, es la excepción. Menos del 5% de pacientes presentan daño orgánico específico, pero yo sí quiero hacer hincapié en que tenemos que también tener la pericia de identificar estas potenciales complicaciones organoespecíficas del dengue. A nivel cardíaco, nos puede dar bradiarritmias, desde bradicardia sinusal hasta un bloqueo auriculoventricular. Esto se va a ver manifestado clínicamente por síncope, lipotimia, ¿no? Datos de bajo gasto, y estos pacientes, no importa en la fase que estén, tal vez igual quiero destacar eso, tienen que recibir la atención y el traslado adecuado. Como les comentaba, tuve la oportunidad de sesionar un caso donde la manifestación fue dolor torácico progresivo, que llevó a inestabilidad hemodinámica, la paciente subsecuentemente falleció, y de manera muy tardía se pensó en miocarditis por dengue. Tenía una proteína MS1 positiva, y de ahí nosotros podemos hacer la correlación, aunque desafortunadamente no se pidió PCR y todo el algoritmo de diagnóstico que ahorita vamos a analizar, y entonces ese fue el motivo de la sesión del caso, pero es algo que tenemos que considerar en aquellos pacientes con dolor torácico, síncope, lipotimia o palpitaciones. En el contexto de dengue tenemos que pensar en daño organoespecífico a nivel cardíaco, ¿no? A nivel gastrointestinal podemos encontrar falla hepática aguda, que se va a manifestar por encefalopatía más coagulopatía más esta elevación de bilirrubinas y transaminasas. Colestitis acalculosa, que esa no requerirá mayor manejo más que la vigilancia. Pancreatitis aguda, ¿no? Con el cuadro de dolor epigástrico, intolerancia a la vía oral, úlceras gástricas sangrantes, evidentemente, y síndrome compartimental abdominal, aquí pacientes distendidos con mucho dolor que presentan falla orgánica, específicamente falla renal, también los tenemos que considerar como una complicación gastrointestinal. Específicamente el daño renal también, una hiperazoemia progresiva también nos tendrá que hacer sospechar en el contexto de dengue que se trata de un dengue grave. A nivel respiratorio pueden estos pacientes presentar síndrome de distrés respiratorio agudo o SIRA, neumonitis, bronquiolitis. Entonces todo paciente que tenga dificultad para respirar debe ser remitido a una unidad de cuidados intensivos. La fuga plasmática nos puede dar derrames pleurales importantes que ya requieren un manejo en un segundo o tercer nivel. A nivel hematológico, pues estos pacientes van a experimentar anemia plástica, púrpura trombocitopénica trombótica, que recordemos que esta es una manifestación de microangiopatía trombótica, causa daños multiorgánicos. Son pacientes que por lo regular pueden tener pancitopenia, fiebre y daño orgánico. Ellos también tienen que ser referidos inmediatamente al tercer nivel. A nivel neurológico, podemos encontrar encefalopatía, encefalitis, hemorragia intracraneal, ¿no? O bien síndromes mediados inmunes, mielitis transversa, una encefalomielitis diseminada aguda, neuromielitis óptica, hasta un síndrome hemofagocítico, lo tendríamos que considerar también en el contexto de dengue agudo. A nivel neuromuscular son muy raros los casos, pero hay reportes de caso de Guillain-Barré, disfunciones musculares transitorias, rhabdomiólisis y complicaciones neurolocales. Es importante conocer todas estas, todo este espectro de daño organoespecífico. Es raro, menos del 5%, insisto, no lo vemos frecuentemente, pero cuando nos lo veamos es importante identificarlo, que nos permita referir a los pacientes de manera oportuna. Este es el algoritmo de pruebas virológicas en casos sospechosos de dengue, chikungunya y Zika. Preferí poner este y no algo específico de dengue porque afortunadamente en nuestra región predomina dengue, pero siempre tenemos que tener bajo el radar las otras enfermedades transmitidas por vector. Entonces, es importante mencionar que tenemos una prueba que se llama antígeno NS1, que se toma en los primeros 5 días de inicio de los síntomas y que nos da la pauta para pensar en dengue, pero no es confirmatoria del diagnóstico,
¿no? Sí tiene buena sensibilidad en estos primeros 5 días, tiene buena especificidad, pero nosotros tenemos que priorizar el PCR de dengue porque trasciende el diagnóstico y también nos permite ver qué serotipos están circulando, etcétera. O sea, trasciende en salud pública el PCR como prueba diagnóstica fundamental y es importante que tengamos este conocimiento. Nosotros tenemos que hacer diagnóstico con PCR, pero podemos tener otras herramientas más rápidas como el NSA1 por ELISA. Esto también es destacable porque muchos de los laboratorios privados no lo hacen por ELISA. De hecho, yo les traigo un caso con ello. Y aunque es dengue y aunque sale positivo, pues muchas veces no es válido para el diagnóstico a nivel oficial. Entonces nosotros siempre tenemos que mandar la PCR en sangre, ¿no? Si ya rebasamos el 6º día de síntomas, pues tanto el antígeno NS1 como incluso el propio PCR, pues, como ya vimos en la gráfica que disminuye la viremia, disminuyen su rendimiento en sensibilidad. Entonces, aquí es importante hacer hincapié que después del 6º día, la prueba de elección ideal será la serología IgM-IgG y con IgM nosotros podríamos hacer el diagnóstico de dengue. También es importante destacar que puede tener una reacción cruzada con otros flavivirus, específicamente Zika, fiebre amarilla, etcétera, lo cual puede darnos falsos positivos, pero insisto, la reanimación de las manifestaciones graves y datos de alarma de dengue, pues no se modifica, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, para entrar en términos más prácticos, les traigo 3 casos. Este es el primero, que llegó particularmente a mi consulta privada, un masculino de 31 años de edad, que es electricista, vive en Pachuca, sin embargo, por cuestiones de trabajo, se movió a Zimapán la semana previa a la que lo revisamos y él manifestó la exposición a mosquitos. Es un adulto joven sano, prácticamente sin antecedentes personales patológicos de importancia, y tenía un cuadro agudo de 5 días de evolución, con cefalea 8 de 10. Al hacer la semiología de la cefalea no tenía banderas rojas, era característicamente de predominio frontal, retroocular, se acompañó de fiebre, 38 grados, mialgias, artralgias, anorexia marcada, no tenía náusea, no vomitaba, pero pues no toleraba los alimentos. Afortunadamente podía consumir líquidos y se mantuvo con líquidos, Ensure, hasta el día de su revisión. Y algo que prendía las alertas es que él manifestaba hipotensión ortostática ocasional. Recordemos que este es un dato de fuga capilar. Cuando el paciente está acostado y se levanta y de ahí tiene lipotimia o síncope, eso ya es criterio de hospitalización. Él refería, y de ahí la importancia de hacer el interrogatorio exhaustivo, se mareaba un poco, pero pues ese mareo no duraba más allá de 10 segundos y no tenía hemorragias. De todas maneras, ahorita vamos a ver qué instrumentos podemos aplicar a la cama del paciente para evaluar su estado hemodinámico. Fue al IMSS, donde de manera inicial le hicieron una biometría hemática únicamente, le dieron tratamiento sintomático y ahí evidenció leucocitos de 1900, neutropenia de 800, linfopenia 900, hemoglobina de 16.7, propio de la altura de Pachuca, con un hematocrito del 50% y plaquetas de 154,000. Él, por los leucocitos tan bajos, se alarmó y ya buscó atención particular. Al momento que yo lo reviso, pues evidentemente hay que evaluar el estado hemodinámico macro, inicialmente con los signos vitales, 165 de presión, 70 latidos por minuto, frecuencia respiratoria adicional, saturación al 96, entonces esa macrocirculación pues estaba íntegra. En la ventana neurológica estaba todo bien, tenía eritema conjuntival como otro dato de dengue, ¿no? Sin adenomegalias, tórax asignologíco, no tenía derrame pleural, no tenía alteraciones cardíacas audibles, el abdomen igual asignologico, no tenía datos sugestivos de patomegalia, esplenomegalia, extremidades sin petequias y llenado capilar 3 segundos. Aquí pongo 3 de las herramientas al pie de cama que nos permiten evaluar de manera muy, muy eficiente el estado hemodinámico e incluso correlaciona bien con la microcirculación en estos pacientes. Son herramientas, exceptuando la prueba de torniquete, tanto el Motley Score como el llenado capilar son herramientas evaluadas más
en estudios clínicos aleatorizados en sepsis, choque séptico, pero que tienen aplicabilidad pues en cualquier alteración del estado hemodinámico y específicamente de la microcirculación. El primero es el Mottling Score, como pueden ver ahí, es un score donde nosotros vemos el moteado en las extremidades, cuando solamente se localiza puntiforme a nivel de la rótula, o bien se va extendiendo. Esto correlaciona directamente con un estado de hipoperfusión, y es una herramienta que yo les sugiero utilizar, porque correlaciona muy, muy bien con un estado de hipoperfusión persistente, ¿no? Ya incluso daño en la microcirculación. Y del otro extremo tenemos el llenado capilar. Hay un estudio famoso en choque séptico que se llama Andromeda Shock, donde se estandarizó la forma del llenado capilar. Esto se hizo con un portaobjetos, oprimiendo todo el pulpejo de cualquier dedo que seleccionemos. Ellos utilizaron el dedo medio. Durante 10 segundos esa presión hasta blanquearlo completamente. Subsecuente lo sueltas y tiene que tener una recuperación en 3 segundos. Más allá de los 3 segundos ya nos habla de un retraso en el llenado capilar y ya nos puede prender las alertas de alteraciones hemodinámicas e incluso en la misma circulación, y lo mismo ha tenido utilidad para la reanimación de estos pacientes. La corrección de este retardo en el llenado capilar con líquidos correlaciona muy bien con una reanimación adecuada. Y específicamente en dengue, pues está descrita la prueba del torniquete, donde nosotros utilizamos un manguito de un baumanómetro, lo insuflamos entre la presión sistólica y diastólica y lo mantenemos en esa presión durante 5 minutos. Al final retiramos el brazalete y más de 20 petequias en el sitio del brazalete nos hablaría de una prueba positiva, y esto correlacionaría muy bien también con el riesgo de trombocitopenia y riesgo de hemorragia. Entonces, a este paciente le hicimos estas 3 maniobras. Afortunadamente, el score de Mottling era de 0, más bien no tenía datos de hipoperfusión en las extremidades. El llenado capilar era normal y la prueba de torniquete negativa. Entonces, yo ya le había pedido unas pruebas de antígeno anti-NS1. En los laboratorios privados, vean cómo lo hacen inmunocromatográfico, no es el recomendado por la OPS, y por lo tanto ahí es donde cuando se analizan estos casos, pues pierde validez y tiene un IgM por dengue. Cabe destacar que los PCRs a nivel privado son muy costosos, entonces nosotros tenemos la facultad de enviar nuestras muestras con la documentación correcta y el traslado de la muestra correcta a nuestros laboratorios de referencia de salud pública, y son gratis, pero quise ejemplificarlo con esto para que vean cómo no son las técnicas adecuadas en los laboratorios privados. Sin embargo, bueno, pues salió positivo y el cuadro clínico pues también daba el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Pues estrictamente estas pruebas no son las estandarizadas, pero podríamos decir que es un caso confirmado de dengue sin signos de alarma. ¿En qué fase de la enfermedad se encuentra? Pues en la fase febril, llevaba 5 días de evolución. ¿Cuál es la clasificación clínica del caso grupo A? Le hicimos 3 maniobras adecuadas que nos permiten tomar decisiones de que no va a haber riesgo de complicaciones. ¿Existe comorbilidad? No. Y entonces nuestra intervención será tratarlo en casa y brindar signos de alarma. La OPS nos da esta herramienta que yo se las voy a adjuntar a la plática en formato PDF para que ustedes se las puedan dar a todos sus pacientes. Son las 6 variables más importantes que el paciente con dengue agudo debe de tener seguimiento durante 10 días de enfermedad, y en el caso de un signo de alarma, pues acudir a su unidad de atención para una revisión y reevaluación. Deben de verificar al menos 3 veces por día si presenten estos signos, y se acompaña en la parte posterior de la descripción general del dengue, las fases de la enfermedad para que no se subestimen los riesgos específicamente en la fase crítica, y qué hacer en casa. Ahí dice que no hay que automedicarse, el reposo durante la enfermedad, control de la fiebre con medios físicos, hidratación con vida celular, los sorbos continuos de agua. Nosotros tenemos que calcular a 30 a 35 mililitros por kilo, y recomendar en promedio casi siempre son 2,5 litros, 3 litros al día, ¿no? Dieta normal, evitar picantes, alcohol, nada de endulzantes, colocar al paciente en un pabellón. Esto cuando tenemos o estamos en regiones donde
vive el mosquito. La manera de limitarla o cortar la cadena de transmisión, pues es utilizar mosquiteros, repelentes y eliminar los criaderos de mosquitos para que no continúe el ciclo de reproducción del virus. Y aquí viene tal vez uno de los mensajes clave. Si usted padece alguna enfermedad como diabetes, hipotensión, asma, problemas de pulmón, enfermedades de corazón, riñón, enfermedades debilitantes, estado de embarazo, avise a su médico porque el manejo de esta enfermedad es especializado, ¿no? Que son las condiciones que nos llevarían a hospitalizar a estos pacientes. Bueno, ese fue un caso sin signos de alarma, que pues prácticamente le fue muy bien. El caso número 2, el paciente de sexo femenino, este es cortesía de la OPS, tiene 70 años, presenta fiebre desde hace 5 días, manchas rojas en el cuerpo, sin prurito, con dolores articulares, y en las últimas horas comenzó a presentar lipotimia recurrente, ¿no? Estaba despierta, febril a la hora de la evaluación, con dolor a la palpación en el abdomen, aparato respiratorio y cardiovascular normal, y aunque tenía presión arterial de 110/70, para una persona de 70 años tenía pulso de 90 latidos por minuto, saturación 95, y era, en la piel eran evidentes las petequias. Entonces yo aquí les resalto en rojo, pues cuáles son los factores de riesgo o datos de alarma. Primero, el extremo de la vida, más de 65 años. El segundo, la presencia de lipotimias, que ya nos hablaba de una alteración hemodinámica importante, tal vez cardiovascular. Y bueno, ya estaba afebril. Esto es igual relevante porque estamos en el contexto de la fase crítica. Dolor a la palpación en el abdomen ya era igual un dato de alarma. Y si bien no tenía hipotensión, tenía datos sugestivos ya de alteraciones hemodinámicas. Es lo que nosotros conocemos como choque oculto. Entonces, esta paciente es ingresada por esos factores a vigilancia hospitalaria. Como les digo que es cortesía del OPS, pues viene en brasileño el reporte de la biometría hemática. Vean cómo el hematocrito está anormalmente alto. Vean que ya no tiene leucopenia, pero una trombocitopenia muy marcada, 10,000 plaquetas. Y entonces, pues esto ya lo define como dengue grave, ¿no? Ahorita vamos a discutir por qué dengue grave, pues, si no tenemos el estado de choque, si no tenemos la hemorragia, si no tenemos el daño a órgano específico, ¿no? No hay datos de sangrado. Bueno, ahorita le damos continuidad, tiene un NS1 reactivo y ahí preguntan a ellos, ¿no? Si esto confirma el caso, cuál es el significado. Pues no, no lo confirma. Nosotros tenemos como prueba estandarizada el PCR y esta es la que se tiene que solicitar para confirmar y ya sale positivo a dengue y nos da el dato trascendente que trasciende al propio caso, que es un serotipo 2, ¿no? Continúa la evaluación de la paciente al tener estos datos ya de dengue grave, de un probable choque compensado, sin manifestación, sin hipotensión, pero ya con manifestaciones de alteraciones hemodinámicas, pues se le realiza una química sanguínea, vemos que empieza a elevar transaminasas, no a un grado que lo defina como dengue grave, más de 1000, pero sí ya empieza a elevar progresivamente transaminasas y se le hace un ultrasonido abdominal donde se documenta citis y líquido libre periportal, lo cual documenta el síndrome de fuga capilar y esta paciente requiere una reanimación hídrica importante, no esperarnos hasta que esté chocada, lo cual podría llegar a ser fatal, o como decimos aquí en México, pues ya no la alcanzamos, ¿no? Si no, tenemos que hacer intervenciones oportunas y necesarias, personalizadas, de acuerdo a las comorbilidades de esta paciente y su edad. Entonces, el manejo en algún momento dependía de la confirmación, la respuesta es no. Desde que nosotros vimos la taquicardia y los datos de alarma, pues decidimos ingresarla al hospital. Podríamos notificar el caso como primera consulta, claro que sí, como un caso sospechoso, y esa es la forma en la que nosotros deberíamos de reportarlo en lo que confirmamos con el PCR. Entonces viene este concepto de choque compensado, que es un estado ya de alteración hemodinámica con una presión sistólica estable, pero ya podemos evaluar signos específicos de perfusión que están reducidos o alterados, ¿no? Entonces, en estos pacientes debemos de iniciar una resucitación con cristolide isotónico de 5 a 10 mililitros por kilo hora en una hora. Si el paciente presenta mejoría, podemos disminuirlos gradualmente en las siguientes 2 horas
mantenemos 5 mililitros por kilo por hora y subsecuentemente reducimos a 3, a 2, mientras mantengamos adecuada uresis, signos vitales estables, la microcirculación por llenado capilar, score de Mottling adecuados, y hacer un monitoreo del hematocrito cada 6 a 8 horas. En estos pacientes que responden no es estrictamente necesario, es para pacientes que no responden al manejo inicial con líquidos. De lo contrario, si no mejorara con esa primer carga, nosotros ya el hematocrito se vuelve un dato importante, porque si sigue aumentando, nosotros eso nos traduce que la fuga capilar persiste, tendríamos que incrementar nuestras soluciones incluso hasta 20 mililitros por kilo por hora. De lo contrario, si tenemos un descenso súbito del hematocrito, tenemos que considerar sangrado evidente o sangrado oculto significativo. Eso nos da 2 pautas a buscar el sitio de sangrado para alguna intervención como empaquetamiento, cirugía, etcétera, o bien ya considerar la transfusión, una evaluación hematológica completa con fibrinógeno, tiempos de coagulación, etcétera, para tomar decisiones de transfusión, de apoyo transfusional con crioprecipitados, plasmas, plaquetas y glóbulos rojos, ¿no? Ahora, el adulto mayor tiene sus particularidades, tanto que tiene su propio algoritmo de reanimación. Y esto es porque ellos muchas veces no toleran las grandes cantidades de líquido y tenemos que hacer una reanimación muy cuidadosa, muy juiciosa, incluso evaluando la respuesta a estos líquidos. Y si ya no hay respuesta a estos líquidos, utilizar vasopresores, ¿no? Y para ello a lo mejor hacer un perfil hemodinámico con ecocardiografía o métodos invasivos. Entonces, estos ya son más de manejo en una terapia intensiva, pero nosotros de manera inicial tendríamos que empezar con dosis cuidadosas de líquido, 5 mililitros por kilo en 1 hora. Si no hay mejoría, repetimos una segunda carga, si no hay mejoría, una tercera carga, y si no hay mejoría, pues ya tendremos que analizar el hematocrito cada 6 horas y ir tomando las decisiones, y ya en ese contexto tendremos que estar ya en un hospital con una unidad de cuidados intensivos, ya con una ecocardiografía que nos permita evaluar, o en este caso ultrasonido, que nos permite evaluar la respuesta de líquidos de forma dinámica mediante la colapsabilidad de la vena cava, etcétera, que nos permita tomar la decisión de ya no pasar más líquidos si es no respondedor a líquidos, recordando que esto sucede hasta en la mitad de los pacientes, y empezar a utilizar vasopresores sin necesidad de sobrecargar. Por el otro lado, si hay mejoría clínica, vamos reduciendo gradualmente el goteo a 4 mililitros por kilo, subsecuente a 3, 2, y si llegamos a sobrecargar un poco a estos pacientes, ya en la fase de recuperación, podemos utilizar diuréticos como furosemide para hacer la desreanimación y ya eliminar todo ese exceso de líquidos que en su momento salvaron la perfusión orgánica y la vida. Entonces, pues en la línea del tiempo, nuestra toma de decisiones debe de ser basada en un control estricto de signos vitales, específicamente TA, presión del pulso, presión arterial media, frecuencia cardíaca, score de Mottleado, llenado capilar estandarizado, y eso nos va dando la pauta. Si vemos que no hay mejoría clínica, el hematocrito se vuelve muy importante. Si vemos que va en aumento, eso nos da la pauta para incrementar nuestros líquidos. Si desciende súbitamente, pues ya nos invita a realizar un coagulograma. Si nosotros con todo y fibrinógeno, si nosotros tenemos un fibrinógeno por debajo de 100, podemos utilizar crioprecipitados. Si tenemos plaquetas por debajo de 10,000 con evidencia de sangrado, podemos utilizar transfusión de plaquetas. Aquí hago o puntualizo la evidencia actual, donde transfusiones de plaquetas preventivas pues no sirven de nada, solo pueden congestionar aún más a los pacientes y con ello dificultar nuestro manejo. Entonces solamente se restringe estricto la transfusión de plaquetas de aquellos pacientes con menos de 10,000 plaquetas que tengan sangrado activo, o bien menos de 30,000 que tengan sangrado activo, como medida de reanimación. En el caso del fibrinógeno se vuelve fundamental para la toma de decisiones de plasma fresco congelados o precipitados, principalmente cuando ya hicimos una reanimación agresiva, una transfusión agresiva, y requerimos también sustituir factores de la coagulación, incluso vitamina K. También es importante comentar que pues, esta toma de decisiones se pueden hacer en el traslado para que tengamos mayores datos al momento de llegar al hospital y que ya haya un intento de estabilización previa.
Esto va a permitir darle continuidad al ingreso de estos pacientes en una terapia intensiva y poder darle continuidad al manejo de estos pacientes, con ello impactando en la mortalidad. Si los líquidos vemos que no tienen un resultado adecuado, no logramos una uresis de más de 1 mililitro kilo hora, no logramos mejorar nuestras variables macro o microhemodinámicas, pues el uso de vasopresores estaría perfectamente indicado. Bien, pasamos al caso 3. Es una mujer de 34 años, joven, que igual es una cortesía de la OPS, vive en Ciudad de Natal, Brasil. Acude a su unidad de salud con historia médica de fiebre de 5 días de evolución, y además de la fiebre tenía dolores musculares, mialgias, dolores articulares, mialgias, cefalea, dolor retrocular. Su hija de 14 años había sido internada hace 2 semanas con diagnóstico de dengue con signos de alarma. Este dato aporta a que hay circulación simultánea de diferentes serotipos y que pues las infecciones secundarias sabemos que son más graves. En la unidad de salud fueron prescritos sintomáticos y en el 4º día de la enfermedad presentó dolor abdominal e importante sangrado intestinal. Fue nuevamente a su unidad de salud y le prescribieron solución salina, 500 mililitros de intravenosa, y fue dada de alta en la noche del día 4. Al día 5, pues ella persistía con sangrado gastrointestinal, tenía ahí ya datos de palidez, y pues al 5.º día fue ya un tercer nivel de atención para su atención. A su ingreso tenía 180 de presión con lipotimia y su llenado capilar lento. ¿Qué algoritmo vamos a utilizar? Pues uno diría, pues el de dengue con datos de alarma. No, esto hay un algoritmo ya de pacientes con choque hipovolémico por dengue. Recordemos que esta paciente ya tiene manifestaciones de sangrado. Entonces, en pacientes con choque hipovolémico por dengue grave, tenemos de igual forma, manera sistemática, evaluar si hay comorbilidades, embarazo, se trata de un adulto mayor, e iniciar una reanimación agresiva con 20 mililitros kilo en 5 a 30 minutos, reevaluar nuestras variables macro y microhemodinámicas, y si hay mejoría, podemos ir disminuyendo gradualmente nuestros líquidos, evaluando el riesgo de transfusión ya mediante estudios paraclínicos. Si tenemos hemoglobinas por debajo de 7, por ejemplo, pacientes no cardiópatas, o de lo contrario, pacientes cardiópatas por debajo de 8. De lo contrario, pues el manejo es hídrico en su totalidad, y podemos ir reduciendo gradualmente el aporte de líquidos en esta fase crítica de 48 horas, evaluando la mejoría clínica. De lo contrario, si persisten los signos de choque, aquí recomiendan persistir con bolos de 20 mililitros por kilo de 15 a 30 minutos, y si el estado de choque persiste, evaluar de manera continua cada 6 horas el hematocrito, evaluar la función miocárdica. Esto ya tendría que ser en el contexto ya de un traslado oportuno y eficiente al tercer nivel, evaluar condiciones médicas concomitantes y su estado ácido base, ¿no? Específicamente que no tenga hiperlactatemia, acidosis, hemorragia oculta, y en caso de documentarlas, tratarlas específicamente, y específicamente evaluar en qué momento iniciar vasopresores, transfusiones. Esto idealmente ya debería de ser una unidad de cuidados intensivos. Si se trata de un adulto mayor con choque hipovolémico, pues nos regresamos al algoritmo del adulto mayor, y nosotros vamos a considerar que la mejoría clínica va a ser cuando tengamos remisión de los signos de choque, que tengamos nuestras ventanas de choque resueltas, que los signos vitales estén estables, que tengamos más de 0.5 mililitros por kilo de uresis horaria, que el hematocrito se mantenga en sus valores base, ¿no? Entonces ya con eso decimos que está estable, y pues ya pasando las 48 horas esperaríamos esta fase de recuperación, y ya tendríamos que tener un enfoque de tratar las complicaciones documentadas ya en un abordaje hospitalario más extenso. Entonces, aquí voy a destacar los criterios de referencia específicamente de primer nivel a segundo nivel, porque pues estamos viendo dos fenómenos, ¿no? O un subreconocimiento que trasciende si el paciente llega a presentar datos de dengue grave,
pues acude tardíamente a su evaluación. O bien un sobrecupo de hospitales, ¿no? Nosotros mismos acá llegó una época, no de este año particularmente, afortunadamente las capacitaciones han surtido su efecto, pero en el año pasado sí llegamos a tener una sobredemanda de atención de pacientes con dengue que realmente se clasificaban en el grupo A y no requerían más que manejo en casa y vigilancia. Entonces, es importante que nosotros tomemos como datos clave para la referencia oportuna de estos pacientes a un hospital de segundo nivel. Primero, pues si tiene intolerancia a la vía oral, la reanimación debe ser con líquidos intravenosos y ahí pues no hay más, ¿no? Tenemos que referir a este paciente. Si tiene condiciones asociadas, específicamente el embarazo, y aquí voy a dar un dato, que las pacientes embarazadas tienen hasta 4 veces más, bueno, de 3.5 hasta 4 veces más el riesgo de presentar dengue grave, ¿no? Desenlaces adversos del embarazo, pérdidas gestacionales, hemorragias obstétricas, etcétera. Todas las embarazadas, tengan o no tengan ningún dato, deben de ser enviadas al segundo nivel. Y específicamente, pues pacientes frágiles, mayores de 65 años, con muchas comorbilidades, que presenten un signo de alarma, ya lo comentábamos, dolor abdominal, vómito, que evidenciemos edemas, lipotimia, hipotensión ortostática, sangrados, letargo, hepatomegalia, aumento progresivo del hematocrito, bueno, pues tenemos que referirlos, ¿no? De lo contrario, podríamos establecer desde nuestro centro una vigilancia estrecha, ¿no? Hasta cada 24 horas estarlos revisando, buscando específicamente estas complicaciones y evidentemente pues todos los del grupo C, ¿no? Si acude un paciente, le checo la presión y tiene 80-40, pues lo empiezo a reanimar, consigo una ambulancia adecuada y me lo llevo al hospital, ¿no? Entonces, pues eso es todo. Vamos a concluir con algunas reflexiones. El panorama actual, pues es alarmante, ¿no? Y como ya vieron los números en el primer semestre, ahorita que empiezan las lluvias, no dudo que continúen exponencialmente en aumento. Entonces, esperamos este aumento importante y evidentemente un aumento en la demanda de atención. Tenemos que estar preparados, vamos a estar en un entorno de alto riesgo en este segundo semestre de 2024 y tenemos que tener estrategias sólidas, los canales de comunicación abiertos. Esto implica estar perfectamente capacitados para el diagnóstico, reconocimiento de riesgos y procesos de atención de estos pacientes, optimizar los espacios hospitalarios, insisto, ni debemos de enviar todo, ni también debemos de dejar o subestimar el fenómeno epidemiológico que estamos viendo respecto al dengue y estar bien establecidos en la red hospitalaria para la referencia oportuna, ¿no? Tenemos que echarle un ojo a nuestras ambulancias, a nuestra gente, para que podamos hacer traslados cuando se requieran. La letalidad del dengue, es importante recalcar que está asociada al retraso en el diagnóstico, al no reconocimiento del estado de choque, a la subestimación de las comorbilidades y a la infección secundaria. Recordemos el panorama epidemiológico, están circulando los 4 serotipos de dengue, entonces preparémonos para cada vez ver más datos, más casos de dengue grave. El abordaje debe ser oportuno, los algoritmos de tratamiento deben de estar pegados como una herramienta de consulta rápida. Yo toda esta información se las voy a pasar en documentos adjuntos a la presentación y la referencia oportuna. Entonces, tenemos que establecer este engranaje para evitar las muertes por dengue y va a consistir repasando en el primer contacto, o sea, la sospecha adecuada, la clasificación adecuada, el tratamiento inicial adecuado, son las medidas que más impactan en la mortalidad. La referencia previa a la estabilización del paciente y que sea un traslado seguro del paciente también impactan en mortalidad. El transporte apropiado y la referencia segura, acortando tiempos de espera y garantizando la atención en el siguiente nivel hospitalario, dándole continuidad en todos los turnos, es fundamental para prevenir las muertes por dengue. No importa si tienes dengue grave, es prevenible si recibes la atención adecuada. Los planes de capacitación más las clínicas guía, más las guías clínicas actualizadas, se las vamos a enviar y garantizar la continuidad de la atención en todos los turnos, los 365 días del año, con suficiencia en personal e insumos, ¿no? Esto
Lo tenemos que consultar con nuestros jefes para garantizar ante este fenómeno epidemiológico la continuidad del tratamiento. Eso es todo por mi parte. Quedo a sus órdenes en el Hospital General Pachuca. Espero y sea de utilidad esta charla. Saludos. Presentando la ponencia, revisión de caso clínico pediátrico, doctor José Antonio Madrid Gómez Tagle. A continuación, me permito compartir su semblanza profesional. Doctor José Antonio Madrid Gómez Tagle, especialista en infectología pediátrica, investigador clínico en pediatría, así como profesor adjunto en la especialidad de pediatría del ISSSTE, asesor clínico por parte de los servicios de salud de IMSS Bienestar. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar algunas cuestiones en relación a dengue y cómo es que hay que sospecharlo ante un caso clínico, por ejemplo. El caso que les voy a presentar se llama hidrops vesicular agudo. El hidrops es una inflamación de la vesícula biliar que se presenta en situaciones infecciosas con mucha frecuencia. Estas características de estos casos clínicos tienen que ver con la fiebre alta y la inflamación a nivel de los linfáticos. Entonces, el hidrops es una complicación de una infección, en este caso secundario a la presencia de dengue en coinfección con salmonela. Si ustedes recuerdan, salmonela es una bacteria que también tiene como su asiento o se va a vivir a la vesícula biliar. Entonces, ese es un caso clínico que tuvimos a bien diagnosticar en el Hospital del Niño DIF en colaboración con la Secretaría de Salud. La primera parte del caso es la presentación del caso. Es un masculino de 4 años de edad que está en una edad preescolar y que sus siglas son EHH. Él es originario de Chicontepec, Veracruz. Chicontepec es una comunidad que se encuentra en el estado de Veracruz. Característico ver este cerro que se conoce así como el Cerro de Chicón, el Cerro de Chicón. Él habita en una comunidad indígena. El idioma que hablan es náhuatl. Hay un pobre interrogatorio por estas características. Nosotros aquí no teníamos algún traductor para su dialecto o idioma. Él viene de un contexto de pobreza extrema. Dentro de sus antecedentes es alimentado al seno materno hasta los 3 años de edad. No hay una cartilla de vacunas que pudiéramos analizar. Vienen de viaje, ellos aquí se encuentran alojados con una familia en el Cerro de Cubitos, aquí en Pachuca. Él es producto de una gesta 9, un embarazo de 9 meses o a término, resuelto por vía vaginal, por partera empírica y aparentemente sin ninguna complicación. En la parte de abajo ustedes pueden ver la fuente, es el expediente clínico de donde obtuvimos tal cual la información como está registrada. Él inicia con un padecimiento actual, al parecer de fiebre intermitente de 6 meses de evolución. Hace 3 semanas, previas a su ingreso, todavía registraba fiebre diariamente, no cuantificada, sin predominio de horario y sin otra sintomatología acompañante. El motivo de la consulta es que él refería en estos últimos 6 meses haber presentado cuadros febriles. Obviamente no tenemos si eran las características, qué días eran, pero hace 3 semanas previas a su ingreso, al parecer tenía fiebre diariamente. Era no cuantificada, era apreciativa, sin predominio de horario. En esta evolución de hace 3 semanas previas a su ingreso, se refiere al ingreso al hospital fiebre persistente entre los 39 grados centígrados, por eso la van a ver ustedes en rojo. Hay una distensión del abdomen, que era también una de las características por las cuales los familiares acuden a recibir atención. Presenta un cuadro clínico de mialgias, artralgias, acolia y coluria. Estas últimas, acolia y coluria, tienen que verse con ojos de falla hepática o de trastornos a nivel del hígado y asociado con distensión abdominal. En este momento, nosotros pensábamos en que tuviera algún cuadro de inflamación a nivel de la glándula hepática. Había referido por la fiebre y este mal estado general, somnolencia. No había querido comer, estaba hiporéxico y tenía astenia y adinamia, es decir, que venía cansado y tenía poca hipoactividad, no quería caminar.
En el hábitus exterior es una edad aparente a la cronológica, 4 años parecen, una actitud forzada a expensas del abdomen globoso, un niño que estaba encamado por el abdomen globoso. Entre sus signos vitales, la tensión arterial de 7 a 751, taquicardia 144 por minuto, polimnea 36 respiraciones por minuto y una temperatura en este momento 38.4. Cabeza y cuello normal, tórax con polimnea, sin tener algo respiratorio, sin sibilancias, no estertores. El abdomen lucía globoso a expensas de una masa abdominal palpable en el hipocondrio derecho. Masa abdominal palpable en el hipocondrio derecho, con elevación de bilirrubinas, pues estábamos obligados a descartar algo propiamente del hígado y acompañado de coluria y acolia. Red venosa colateral, timpanismo generalizado y un borde del hígado, un borde hepático palpado 4 por 3 por 3 centímetros debajo del reborde costal derecho. No hay esplenomegalia, la peristalsis normal y no hay datos de abdomen agudo, no tiene datos de abdomen agudo. Entonces está en el servicio de medicina interna, en el Hospital del Niño DIF, y aquí venimos con nuestras tomas de temperatura. Se corrobora que está teniendo fiebre 37.8, 38.2, 38.4. En sus estudios al ingreso, destaca la presencia de anemia con una hemoglobina de 9.6, un hematocrito de 29.6, plaquetas bajitas, las plaquetas estaban en 58,000 y leucocitos de 4,400. Entonces, plaquetopenia o trombocitopenia y los leucocitos limítrofes con leucopenia. Neutrófilos en el 55%, linfocitos en 40% y 1% de bandas. Sus pruebas de funcionamiento hepático destaca la bilirrubina total de 4 a expensas de la bilirrubina directa de 2.7, que esto marcaría para un patrón colestásico, y una indirecta de 1.2, que también está alta. Transaminasas arriba de 500, lo que es una fuga enzimática, y una transaminasa glutámico-pirúvica de 258, DHL de 1003 y una fosfatasa alcalina de 694. Con esto nosotros pensamos que tiene un patrón colestásico y un patrón de inflamación. La PCR, que es una proteína pentamérica de origen hepático, que se eleva por la acción de la interleucina 6, marca 139, lo cual también se encuentra muy elevado. Tiempos de coagulación, el TP en 20 está alto y el TPT en 48.5, con un INR de 1.49, recordando que el INR, este es el índice nacional de referencia, y 1.5 marcaría para coagulopatía. Entonces, en la biometría hemática destacan datos de infección, datos de anemia, plaquetopenia, leucopenia, desviación a la izquierda con neutrófilos en 55%, realmente aquí está muy normal, unos datos de colestasis, una elevación de bilirrubinas a expensas de la bilirrubina directa, e inflamación marcada por una PCR de 139, y los tiempos de coagulación limítrofes hasta 1.5 para encontrarse alterados. Entonces, esto es, en este momento estamos viendo si el paciente tuviera un cuadro de hepatitis. Nosotros pensábamos siempre diagnosticar las hepatitis virales primero, los hepatotropos, los virus hepatotropos, y pedimos una IgM para virus de hepatitis A. La IgM nos salió negativa. Luego una antígeno de superficie para hepatitis B también está negativo. Recuerden ustedes que no tenemos cartilla de vacunación, no sabíamos si estaba o no vacunada contra hepatitis B, y anticuerpos contra hepatitis C negativos. Entonces, los clásicos virus de hepatitis los teníamos negativos. Era obligatorio tomarlos por el contexto clínico. Tomamos también por la presencia de fiebre, la ictericia, ese antecedente de haber estado febril durante los últimos 6 meses y agravado 3 semanas antes de su ingreso, tomamos unas reacciones febriles. Las reacciones febriles tienen inconvenientes, no son tan específicas ni tan sensibles, entonces, pero con una buena interpretación puede hacerse
una sospecha clínica, orientar la sospecha clínica. No quiere decir que no sirvan en todos los casos, sino que se debe dar una adecuada traducción a los resultados. Entonces marcaba unas reacciones febriles para antígeno somático IH 1 a 320. Entonces 1 a 320 con fiebre y con elevación de enzimas hepáticas, pues pensábamos que tuviera también un problema a nivel de la vesícula, más con el abdomen distendido. Entonces tomamos un ultrasonido abdominal porque pensábamos que era una hepatitis y pensábamos que pudiera tener un problema obstructivo a nivel de la vesícula biliar por la coluria y la colia. Y entonces dentro de los hallazgos del ultrasonido, el ultrasonido se aprecia una distensión de la vesícula biliar. La vesícula estaba distendida con engrosamiento de la pared. Eso marcaría para una inflamación de la vesícula biliar, ¿no? Solamente que estaba muy distendida, era una masa abdominal palpable en hipocondrio derecho y con un engrosamiento de la vesícula sugestivo de algo que nosotros en infectología llamamos hidrops. Hidrops se conoce como síndrome de bilis blanca, a diferencia de la colecistitis que puede ser acalculosa, ¿no? Entonces tenemos ahí dos definiciones, o es un hidrops vesicular agudo, síndrome de la bilis blanca, o una interrupción del flujo de la vesícula, que sería una colecistitis, en este caso acalculosa. Vean ustedes las imágenes de la vesícula biliar, en esta parte superior a la izquierda, hay una distensión importantísima de la vesícula biliar, lo cual hacía que se estudiara como una masa abdominal palpable. Ojo en las masas abdominales palpables, porque también a veces pueden ser dependientes de la glándula hepática, como los abscesos hepáticos, y que palparlos con mucha fuerza en el momento de que hacemos una exploración, incluso es riesgoso porque pueden romperse. Pero vean ustedes estas 4 imágenes, bueno, todas las imágenes, pero la grande, vean el tamaño de la vesícula biliar. Es una vesícula completamente llena, con una masa ocupativa, ocupa un espacio muy importante por debajo del hígado y que pudimos documentar que se trataba de una inflamación de la vesícula biliar o hidrops, ¿sale? Hidrops vesicular agudo. Dentro de los resultados que tuvimos a bien tomarle hemocultivo. Los hemocultivos los tomamos en los pacientes febriles que tenemos que estudiar la presencia de fiebre. Entonces, en uno de ellos me sale a mí una Salmonella especies. Las especies de Salmonella corresponden, digámoslo así, tenemos 2 grupos de Salmonella entérica y Salmonella bongori, y del grupo de la Salmonella se dividen todavía en diferentes tipos. Y esto hace, por ejemplo, que el biotipo más común o de importancia clínica sea los del grupo D, por ejemplo, el grupo D donde pertenece Salmonella typhi. Entonces están Salmonella typhi, Gallinarum, Pollorum, Dublin. En el primer reporte del laboratorio me dicen Salmonella especies, pero yo quería saber si Salmonella especies, qué especie era de todas estas que les comento, Enteritidis, Gallinarum, Pollorum, Dublin, Hirschfeld, Schott-Muller y todas estas, tendría uno que saber cuál es, porque Salmonella typhi es la que tiene una afinidad por la vesícula biliar. Nos hicieron un reporte del antibiograma donde esa salmonela sale sensible a cefalosporinas de tercera generación, que era lo que le habíamos puesto. Le hicimos un esquema con salmonela, para salmonela cuando tuvimos las reacciones febriles, y pusimos ceftriaxona. Entonces, ceftriaxona se puso para cubrir esta posibilidad de Salmonella typhi, se recuperó Salmonella typhi en el cultivo, pero por sí sola Salmonella vive en la vesícula, pero no causa tanto hidrops, o sea, no es la causa del hidrops. La Salmonella typhi le gusta vivir en la vesícula biliar, pero no es causa de hidrops. Entonces teníamos que estudiar por qué este paciente tenía un hidrops vesicular agudo. Y entonces, además de los cultivos bacterianos, por venir solo de una área endémica, que es uno de los motivos para pensar en dengue, venir de un área endémica y venir con plaquetas de 58,000 y tener complicaciones abdominales, que son
los datos a veces que se deben de investigar en dengue, los problemas abdominales o los signos de alerta, entonces decidimos pedir una serología. La serología implica, por ejemplo, tomar una muestra sanguínea y pedir el IgG e IgM para dengue, para virus del dengue. Y la NS1, cuando estamos en un área endémica, nos sirve para saber no solamente si es positivo, sino que tiene o podemos identificar alguno de los 4 virus, el DEN1, DEN2, DEN3 o DEN4. Entonces, NS1 es esta proteína del virus, la proteína no estructural 1, que nos sirve para clasificarlo en 4 tipos. Y la serología, pues es la elevación de anticuerpos específicos para dengue que van a durar algún tiempo. Estos dependen de si es una infección primaria o si es una infección secundaria. Recuerden ustedes que me puedo infectar varias veces. Dentro de lo que son las 3 fases del dengue, el dengue dura por sí solo 10 días. Tenemos una fase con fiebre, que si ustedes revisamos el tema, en un principio mi paciente decía que hace 6 meses ha venido presentando fiebres. Eso lo podemos asumir con la salmonela, pero hace 3 semanas empieza a agravar y hace 3 semanas se complica. Desde hace 3 semanas se complica y a la última semana empieza a tener fiebre diariamente. Entonces, en dengue, la primera fase se conoce como fase febril, los primeros 3 a 4 días, donde hay una elevación de la temperatura por ahí de los 40 grados. Mi paciente documentamos en el hospital 39, luce deshidratado, lo cual contribuye la deshidratación a la concentración también de la bilis, a la concentración de la bilis por un lado, y la hiperplasia del tejido linfático de la propia vesícula, lo cual está documentado que puede ser una causa de hidrops vesicular agudo. El hematocrito disminuye el hematocrito disminuye y la viremia incrementa en esta primera fase. El hematocrito aumenta y las plaquetas empiezan a disminuir. Esto tiene que ver en relación con las plaquetas. Entre el día 3, 4, 5 y 6, en la mayoría de los casos que se ven complicados, es donde ocurre el sangrado por choque y el deterioro de órganos. Y después del día 6 viene la fase de convalescencia, que es la reabsorción de líquidos, de la sobrecarga de líquidos. Hay una recuperación en la cifra de plaquetas y es donde nosotros en esta fase de convalescencia vemos el incremento de los títulos tanto de IgG como IgM, que sería la serología positiva. Ahora, ¿cómo se comportó nuestro paciente? Nuestro paciente tenía NS1 negativa. Entonces, la NS1, la proteína no estructural 1, vean cómo en la primoinfección a la derecha, a la izquierda, y la infección secundaria a la derecha, la NS1 dura en promedio 6, 7, 8 días. La primera semana es para encontrar NS1. Y en relación con los anticuerpos, fíjense cómo los anticuerpos IgM, los IgM en la primoinfección empiezan al 5.º día y se mantienen elevados hasta el día 90. Entonces, en la primoinfección IgM es positiva y nos marca para positividad para dengue hasta los 90 días. La duración de la IgM positiva es diferente en la primoinfección que en la infección secundaria. En la IgM, en la infección secundaria, ya no llega a los 90 días, es menor a 90 días y no llega con una titulación tan alta como en la primera infección. En relación con la IgG, por ejemplo, IgG, si es una primoinfección, puede salir IgM positivo e IgG negativo, porque acuérdense que IgG es de recuerdo, de memoria. Entonces, IgG se eleva después de la primera semana. Y en la segunda infección o en la infección secundaria, ya tengo IgM, pero también ya tengo IgG, que los IgGs no se eliminan, no se pierden, ya los tengo, generalmente duran mucho tiempo, a veces hasta de por vida tenemos anticuerpos IgG. Entonces, así se podría leer una serología. NS1 positiva me puede decir que es positivo al virus de dengue y además me puede decir qué tipo de virus de dengue tenemos.
nos puede salir IgG positiva, sí, después de la primera semana en la primoinfección, o en la infección secundaria ya tenemos anticuerpos IgG. La IgM dura en promedio 90 días en la primoinfección y alrededor de unos 50 días en la infección secundaria. Una vez que nosotros diagnosticamos este caso con IgM positiva, por ejemplo, con IgM positiva, NS1 no la alcanzamos a tener positiva porque es más de la primera semana, entonces nosotros hemos diagnosticado un caso de dengue en un lugar que no es endémico. Por ejemplo, nosotros no nos encontramos en un área en Pachuca, caso lo diagnosticamos en Pachuca, donde veamos dengue. O sea, la ciudad capital se encuentra a una altitud más alta y no tenemos el vector. Nosotros tenemos que el dengue debe de ser estudiado principalmente, yo les comento a veces a los médicos residentes, por la sospecha. Si nosotros no pensamos que existe o si vivimos en un área donde no se vea y vemos un caso que pudiera ser compatible, entonces tenemos que tener una alta sospecha. Dicen los grandes maestros de la medicina que el cerebro no piensa lo que no sabe, entonces tendríamos que estar pensando que pudiéramos tener dengue. Y dice así, el dengue probable, dice, vivir en una área endémica de dengue o haber viajado a ella, o venir de esa área, como en el caso del paciente que les mencioné, venía de viaje de Chicontepec, Veracruz, a Pachuca. Fiebre y 2 o más de los siguientes criterios. Mi paciente llegó febril, tenía náuseas y vómitos, sí, tenía dolor abdominal también, pero tenía una complicación que era el hidrops vesicular agudo. Erupción cutánea no tenía, es una de las características. Molestias y dolores musculares sí tenía, pero era difícil el interrogatorio con esto. Nosotros teníamos que preguntarle en el dialecto o en el idioma náhuatl, cómo era el dolor de huesos y si tenía si tenía características. Entonces, uno que no sabe hablar el dialecto, yo les preguntaba a las enfermeras, algunas enfermeras pues bajaban y decían, es que yo vivo en la Huasteca y sé hablar un poquito. Y entonces nos enseñaban las palabras, decían que moviera los pies, le decíamos chimulini, que moviera los pies. Y nishkokoa, que era si le dolía. Entonces preguntábamos y él nos decía, aunque les digo que nuestro interrogatorio fue pobre. La prueba de torniquete positiva. La leucopenia, que si ustedes revisan los resultados, teníamos 4,100 leucocitos. Y cualquier signo de alarma de dengue confirmado por laboratorio. Por ejemplo, mi plaquetopenia de 58,000 y mi elevación de transaminasas y mis trastornos en la coagulación. Entonces era altamente sospechoso, aunque nosotros también descartamos hepatitis, hicimos estudio para salmonela por las reacciones febriles, pero viene de un área endémica de dengue. Y entonces yo busqué este artículo, aunque no era del año en el que acudía a recibir información, distribución geográfica del dengue en Veracruz, del 2004 y 2005. Y entonces, al buscar la georreferencia, por eso es importante saber de dónde vienen los pacientes, ¿no? Entonces me encontré este reporte de Veracruz, donde el Cerro de Chicón en esta temporada había tenido 96 casos. Obviamente no era el que más había tenido, pero tenía un contexto clínico epidemiológico. Y entonces buscando de otra manera, porque a veces los casos pues no son tan característicos. Recuerden ustedes que el dengue cesa en 10 días. Entonces todo el cuadro de dengue cesa en 10 días, sin embargo se conjunta con el hábitat en la vesícula biliar de Salmonella typhi y entre los dos eventos fisiopatológicos se lleva a cabo lo que es la aparición de un caso de hidrops vesicular agudo. Y entonces me puse a buscar manifestaciones atípicas del dengue y dentro de las manifestaciones atípicas del dengue van a ver que este artículo las comenta en neurológicas, ojo, encefalopatía, encefalomielitis, meningitis aséptica, hemorragias intracraneales, trombosis,
mononeuropatías, polineuropatías, síndrome de Guillain-Barré y mielitis como las alteraciones neurológicas. Las gastrointestinales, hepatitis, mi paciente tenía elevación de TGO, también de TGP no a 10 más, entonces una de TGO, una colecistitis calculosa o un equivalente que sería el hidrops vesicular agudo, pancreatitis aguda, diarrea febril, parotiditis, a nivel renal, síndrome urémico hemolítico, falla renal, a nivel corazón, miocarditis, anomalías en la conducción, síndrome de dificultad respiratoria aguda, pericarditis, miositis, rabdomiólisis, ruptura esplénica espontánea y lo que sería el infarto de los nódulos linfáticos. Esas son algunas de las manifestaciones atípicas del dengue. Por eso les digo, este caso para mí es muy valioso porque logré documentar dengue por IgM positiva en un paciente que tiene una manifestación atípica abdominal. Y este es un brote de dengue, en el norte de la India, en terapias de unidades de cuidados intensivos, donde vemos, por ejemplo, las características. Una de ellas es el dolor abdominal y la disfunción hepática en un 10% de los pacientes y el 36, casi el 40% de los pacientes con alteraciones abdominales. El virus del dengue debe de hacerse diagnóstico diferencial con enfermedades febriles, como sería la influenza. Pero a diferencia de la influenza es respiratorio y dengue es sistémico. Entonces, influenza tiene congestión nasal, tiene dolor de huesos y articulaciones, comparten la cefalea, tienen dolor de huesos y articulaciones en ambos, es más común el exantema en el dengue, y la tos. Tos es de influenza y estos no tienen tos. También otra cosa que nos puede hacer diferenciarla es la conjuntivitis. Por ejemplo, dengue puede tener conjuntivitis y dolor ocular, e influenza solo conjuntivitis. Sarampión es muy importante. Sarampión pudiera ser también uno de los diagnósticos diferenciales. Afortunadamente no tenemos tantos casos de sarampión. El rash o el exantema es más severo en el sarampión, tiene una conjuntivitis muy intensa, también tiene tos, lo que nos permitiría diferenciarlo, y para lo que es útil también ver los esquemas de vacunación. Todos nuestros pacientes tendrían que tener 2 dosis de sarampión. Rubiola también puede ser uno de los diagnósticos, aunque rubiola no tiene fiebre alta. Tiene un exantema y adenopatías que pudiéramos cervicarlos. Malaria es una de las enfermedades que pueden también confundirse. No tenemos tanto malaria, es más clásico el cuadro de dengue. Fiebre tifoidea, en este caso también tenía fiebre, dolor abdominal, fiebre de predominio nocturno, leucopenia, estas características que nos hacen que sean cuadros que puedan ser parecidos. Leptospira interrogans es otro de las bacterias que puede causar fiebre, exantema, falla hepática, dolor de huesos y articulaciones, afectaciones meningias, etcétera. Meningococcemia es muy grave, es un cuadro también, pero la púrpura aquí es característica, es una púrpura fulminans. Infecciones por riquecias, que también hay que pensarlos en áreas endémicas, sepsis bacteriana con ya afectación hepática, con coagulopatía y otras fiebres hemorrágicas de origen viral, que afortunadamente no tenemos, pero este es el diagnóstico diferencial de dengue. Un caso muy infrecuente. Estamos preparando incluso la revisión para publicar 2 casos que tenemos con hidrops. En conclusión fue un hidrops vesicular agudo en coinfección con Salmonella typhi, en ausencia de litos y malformaciones congénitas, fiebre y masa abdominal palpable, es lo que hace el diagnóstico de hidrops. Más infecciones febriles sistémicas, como sería fiebre tifoidea, la cual documentamos. Enfermedad de Kawasaki es una de las que da hidrops vesicular, rickettsiosis, virus de Epstein-Barr, dengue está descrita, y en coinfección no ha sido descrita como tal el hidrops vesicular agudo, salmonela y dengue positivos, pero tuvimos un cuadro
realmente muy infrecuente. Post-evaluaciones. Como parte de los trabajos de esta jornada de capacitación, daremos paso a la post-evaluación. Esto con la finalidad de garantizar el cumplimiento de nuestros objetivos de capacitación a las y los profesionales de la salud, invitando a las y los profesionales de la salud a escanear el siguiente código QR. A partir de ahora, tendrán 10 minutos para concluir con esta evaluación. Su tiempo corre en estos momentos.
A nombre de IMSS Bienestar Hidalgo, agradecemos su presencia y participación. En este momento damos por concluida la capacitación de atención del dengue del primer y segundo nivel de atención, recordando que limpiando con el dengue acabando. A todas y todos, reforcemos desde nuestras unidades las actividades de prevención y promoción. Pasen una extraordinaria tarde. A las y los profesionales de la salud, nuestro reconocimiento por su atención. Muchas gracias.